Amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Génesis capítulo 21. Pero antes de empezar, sabemos lo importante de la oración, así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Un día más de ti, de tu amor, de tus bendiciones, Padre. Gloria a ti, que así como es en el cielo, también sea en la tierra, Padre. Bendito seas y alabado sea tu nombre. Gracias, Padre, por darnos un día más lleno de ti y de tus bendiciones. Guíanos, por favor, Padre, para poder hacer tu voluntad, para poder servirte en la manera que tú deseas que lo hagamos, para poder agradarte, para poder seguir los pasos que Jesús nos marcó. Ayúdanos con tu Espíritu Santo. Llena nuestra mente y nuestros corazones de ti. Quítanos la venda de los ojos para poder ver las cosas con más claridad, Padre. También te pedimos que nos ayudes a poder permanecer firmes siempre a tu lado, sirviéndote. Ayúdanos también con el entendimiento de tu palabra. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos. Entonces, en este capítulo dice: Dios cumplió lo prometido y Sara concibió y dio a Abraham un hijo, ¿verdad? Como sabemos, los dos ya eran bastante ancianos, pero como sabemos, para nuestro Padre nada es imposible. Entonces, Sara dio a luz en su vejez, en el tiempo señalado por Dios, y Abraham le puso Isaac. Cuando el niño cumplió 8 días, Abraham lo circuncidó. Aquí vemos que Abraham era un hombre fiel, que hacía la voluntad de Dios y cumplía exactamente con lo que Dios le decía que tenía que hacer. Era un hombre bastante obediente a la palabra de Dios. Entonces, como sabemos, Dios le había dicho que todos los niños deberían circuncidarse a la edad de 8 años de nacido. O sea, los 8 días de nacido, los niños tenían que circuncidarse. A él no se le olvidó, a él no le pasó. No, él sabía que tenía que circuncidar a su hijo y exactamente al 8º día lo llevó a confirmar. Entonces, como les repito, vemos lo obediente que era, que siempre estaba poniendo antes que nada las decisiones de su padre, las decisiones de su Dios, y estaba siempre obedeciendo en todo lo que hacía en su vida diaria. Primero ponía a Dios. Y eso nos hace a nosotros también recapacitar en nuestra vida y tratar de ser exactamente como era Abraham. Sacar siempre las cosas positivas y atesorarlas y ponerlas en práctica. Como vemos, Abraham era un hombre temeroso y obediente de Dios. Y es exactamente lo que nosotros debemos hacer. Debemos demostrar el amor que sentimos a nuestro Padre siendo obedientes y cumpliendo su voluntad, lo que Él nos pide hacer. Luego también, como dice aquí, al 8º día circuncidó a su hijo. Bueno, Sara dijo: Dios me ha hecho reír. Ella se reía porque lo creía tan increíble que siendo tan mayor a su vejez, pero le dio un hijo a Abraham, ¿verdad? Un hijo de su vejez. Cualquiera que oiga lo que el Señor ha hecho se reirá junto conmigo, dice ella. Porque ¿quién habría soñado que yo iba a dar un hijo? Sin embargo, le di a Abraham un hijo en su vejez. Pero así pasó el tiempo y el niño fue creciendo. Y como siempre, al momento que iban creciendo los niños, pues el hijo de Agar se burlaba a veces de Isaac. Y esto obviamente no agradaba a Sara. Entonces, un día Sara, enojada, le dijo a Abraham: Echa a la esclava y a su hijo. Él no debe heredar tus posesiones con mi hijo. No lo toleraré. Entonces esto turbó un poco a Abraham, obviamente. A nadie le agradan las discordias, ni los problemas, ni esas cosas, pero lastimosamente al ver
Sara que su hijo se burlaba de Isaac, entonces decidió esto. No es que un día se burló y ya, probablemente era algo que ella ya había estado mirando antes y no le gustó en lo absoluto. Esto incomodó, perturbó mucho a Abraham. Entonces, como siempre, Abraham lo primero que hizo fue orar y pedir ayuda a Dios. Entonces Dios le dijo: Abraham, no te preocupes por el niño ni por la esclava. Haz lo que Sara te ha dicho, porque Isaac es el hijo a través del cual cumpliré mi promesa. Y también de los descendientes del hijo de la esclava haré una nación, porque es tu hijo. Entonces le dijo a Abraham que no se preocupara, que los dejara ir, que igualmente iba a bendecir al hijo de la esclava, porque es su hijo, ¿verdad? Porque es el hijo de Abraham. Y entonces Abraham así lo hizo. Otra cosa que vemos, que siempre Abraham, antes de tomar cualquier decisión, primero ora al Padre, pide al Padre consejo, ayuda, ¿qué debo hacer? ¿Cómo hago? Él no es que de frente agarra y toma las decisiones que él piensa o que cree convenientes, sino que primero ora al Padre. Y muchos dirán, sí, pero antes el mismo Dios hablaba con él y le decía: a nosotros Dios no nos habla directamente. Quizás no nos hablará directamente, pero sí podemos sentir, Él puede poner en nuestra mente y en nuestro corazón lo que debemos hacer. Y sabemos también que en su palabra, que antes Abraham no tenía, en su palabra encontramos cómo debemos reaccionar, qué decisión debemos tomar, cómo debemos hacer las cosas. Entonces, tenemos su palabra que nos guía y nos ayuda a saber qué debemos hacer. Y en la oración Él también nos va a ayudar a poder entender qué será lo mejor que debemos hacer. Por eso es tan importante que antes que tomemos alguna decisión, siempre oremos, para no cometer errores, para no tomar decisiones de acuerdo a lo que nosotros pensamos o creemos o es nuestra voluntad, sino hagamos las cosas de acuerdo a como nuestro Padre nos pide, a como a Él le agrada. Y de esa manera nuestras decisiones serán correctas. Nuestras decisiones irán de acuerdo a como Dios nos señala, nos indica, nos dice. Por lo tanto, serán las mejores decisiones, que es lo que Abraham hacía. Entonces Abraham al día siguiente se levantó temprano, preparó alimentos para el viaje de Agar y su hijo, y preparó alimentos y le llenó mucha agua para que tuvieran para el camino hacia el desierto de Berseba. Entonces dice, Agar se despidió con su hijo y ella se fue y se internó caminando rumbo por el desierto de Berseba. Cuando se le terminó el agua, puso al muchacho bajo un arbusto y ella se alejó a unos 100 metros y se sentó. Probablemente habían estado caminando ya bastante, o quién sabe si habían caminado ya algunos días. Pero llegó el momento en que se quedaron sin agua. Entonces la mamá estaba desesperada porque no quería ver morir a su hijo. Habían caminado bastante. Sabemos que el desierto es inclemente. En los días es un calor insoportable y en las noches hace mucho frío. Entonces no fue nada fácil para ella sola con su hijo. Y llegó el momento en que se acabó probablemente los alimentos, el agua, y entonces ella se desesperó y dijo: no quiero ver morir a mi hijo. Pero obviamente no quería que él lo escuchara y por eso se alejó unos metros para que él no escuche su dolor. Ismael, al verla así, se puso a llorar, porque aunque la mamá se alejó, él todavía podía verla. Obviamente esto debe haber hecho Ismael también que se sintiera muy triste al ver a su mamá de esa manera, que se puso a llorar a gritos.
Entonces Dios oyó el clamor del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Qué maravilloso es nuestro Padre, ¿verdad? Siempre está pendiente de nosotros, siempre nos está escuchando. Solo debemos clamar, pedir ayuda cuando lo necesitemos y Él nos escuchará, porque Él siempre está pendiente de nosotros, listos y presto a escucharnos. Pero muchas veces nosotros con nuestras malas decisiones nos alejamos de Él. Pero vemos que si hacemos siempre su voluntad y vivimos cerca a Él, a su lado, Él siempre estará dispuesto a ayudarnos y podrá escucharnos inmediatamente, como en el caso de Agar. Entonces Dios escuchó el clamor del muchacho y envió un ángel y le dijo: Agar, ¿qué te pasa? No tengas miedo. Dios ha oído el clamor del muchacho en donde está. Levanta al muchacho y consuélalo, porque haré de él una nación grande. Dios bendecirá a su hijo, ¿verdad? Al hijo de Agar. Entonces Dios le abrió los ojos y ella vio un pozo. Ahí llenó el odre y le dio de beber al muchacho. ¿Qué era el odre? El odre eran como unas bolsas de cuero, ¿verdad? Las cuales se llenaban de agua y servían para tomar en el camino, porque en esos tiempos, como sabemos, no existían plásticos, ni vidrios, ni nada. Lo que usaban era esas bolsas de cuero y de ahí tomaban el agua, y eso era el odre. Entonces llenó el odre de agua y lo llevó donde su hijo. Entonces Dios le abrió los ojos y le hizo ver que había un pozo. Llenó el odre y se lo dio a su hijo. Dios bendijo a Ismael y vivió en el desierto de Parán y se convirtió en un excelente arquero. Su madre lo casó con una egipcia. Por este tiempo, el rey Abimelech y Ficol, el comandante de sus tropas, fueron a donde estaba Abraham. Antes de continuar la segunda parte, vemos que en cada momento Abraham siempre oraba al Padre antes de tomar alguna decisión. Y vemos también que no dejó a un lado al primogénito de Abraham, porque el primogénito de Abraham fue Ismael, sino que también lo bendijo a Ismael y vivió en el desierto y fue de él una gran nación. Dice que fue un excelente arquero. Entonces vemos que Dios bendijo también a Ismael, pero que el pacto que tenía con Abraham iba a ser a través de Isaac. Luego vemos que Abimelech, que era el rey de esos tiempos, fue a visitar a Abraham. Y entonces Abimelech vio que Abraham tenía cada vez más animales, tenía más ganado, y le dijo: es evidente que Dios te bendice y te ayuda en todo lo que emprendes. Luego Abraham, ya empezando a conversar, le contó que un día habían tenido un problema en uno de los pozos. Abraham entonces se quejó al rey acerca de un pozo que los siervos del rey le habían quitado con violencia a los siervos de Abraham. Solo ahora me entero de esto, exclamó el rey, y no sé quién tenga la culpa, porque no me dijiste esto antes. Entonces Abraham le dio ovejas y vacas al rey como animales de sacrificio, y entre ambos hicieron un pacto. En vez de pelear, de gritarse, de decir esto es mío, ¿por qué haces esto? O mira lo que pasó, simplemente conversaron y dialogaron para poder llegar a un acuerdo mutuo, que es lo que se debe hacer siempre, ¿verdad? Un acuerdo que vaya bien para ambos lados. Entonces Abraham, como les dije, le dio ovejas y vacas al rey como animales de sacrificio, y entre ambos hicieron un pacto.
el rey preguntó, ¿para qué son estas corderas que has separado? Abraham contestó, es un regalo que te hago como confirmación pública de que este pozo es mío. Entonces, como el pozo pertenecía a Abraham, para que el rey no se sienta mal quizás o incómodo o se sienta bien, se sienta mejor, Abraham decidió regalarle parte de sus corderas, de sus animales, para que se los llevara y también para que formen parte del pacto que estaban haciendo. Desde ese momento, dice, el pozo fue llamado Berseba, que significa pozo del juramento. Entonces, porque ahí juraron el pacto entre Abraham y Abimelech. Como sabemos, este era un pozo que estaba donde vivía Abraham. Y entonces el rey se lo cedió para que ya no haya más conflictos. Y Abraham le dio por agradecimiento animales, ¿verdad? Porque sabemos que Abraham estaba viviendo en lo que significa el reinado del rey Abimelech, donde la tierra que correspondía al rey Abimelech. Enseguida el rey Abimelech y el comandante Ficol de su ejército volvieron a su tierra. Vuelvo a repetir, este era territorio de Abimelech. Obviamente el pozo le pertenecía a él porque era parte del territorio. Pero entonces Abraham dijo que la última vez siervos de Abimelech fueron bastante rudos y votaron a los siervos de Abraham. Y esto no le agradó a Abimelech, porque como sabemos, Abimelech era un hombre también temeroso de Dios y que trataba de hacer las cosas correctas y en manera que agraden a Dios. Entonces llegaron a un acuerdo. Ya sabemos que Abraham le dio animales y Abimelech se fue a su reino. Cuando Abimelech se fue, dice, Abraham plantó un árbol tamarisco junto al pozo y oró a Jehová, invocando en el nombre del Dios eterno para que fuera testigo del pacto. Y vivió Abraham en Filistea durante mucho tiempo más. O sea, Abraham se quedó viviendo ahí un largo periodo de tiempo. Pero también vemos que tanto antes como después, Abraham siempre oraba y agradecía a Dios y pedía que en todo lo que hacía sea bendecido, inclusive que sea testigo del pacto que estaba haciendo con Abimelech. Pero bueno, amigos, hasta acá llegó nuestra recopilación. Espero que les haya gustado. Si hay algo que les gustaría saber o algo que se quedaron que no se entendió bien, que no lo expliqué bien, por favor, hagan las preguntas, escríbanlas en el mensaje de texto o ahí en los comentarios y yo estaré dichosa de poder contestar. Que tengan un maravilloso día y que Dios los llene de muchas bendiciones. Adiós.